Bueno, buenas noches para todos. Entonces vamos a dar inicio. Me confirman que por favor vean la pantalla. Sí se ve. Listo, perfecto. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar entonces de melanoma. Mi nombre es Daniela Martínez, soy interna de 12º semestre de la Universidad Nacional de Colombia y hago parte del grupo de Plasticare. Entonces, empezando con la definición, bueno, el melanoma se debe entender como un tumor maligno que viene o surge a partir de los melanocitos e involucra de forma primaria la piel. Sin embargo, no podemos olvidar que puede comprometer el ojo a nivel de uvea, conjuntiva y cuerpos ciliares y las meninges e incluso pues las superficies mucosas. Dentro de la epidemiología, bueno, básicamente para 2020 se diagnosticó alrededor de 325.000 casos de melanoma, de esos el 87.7% se reportaron, digamos, de las muertes de esos casos. Dentro de las muertes de esos casos, el 87.7% fueron en mayores de 50 años y de los casos de melanoma, de esos 325.000, 79.7% fueron mayores de 50 años. La incidencia para el 2022 estaba alrededor de un 17% y la mortalidad de un 22%. Se dice que en promedio de 3 a 7% es digamos, el porcentaje que se aumenta anual en cuanto a la incidencia de esta patología. Y se ha visto que las mayores tasas de incidencia se encuentran en países como Australia y Nueva Zelanda, pues por su ubicación geográfica. En Colombia, pues uno de los datos que siempre tenemos que tener en cuenta, especialmente el sector salud, es que el tipo más frecuente es el lentiginoso acral, que es aquel que compromete en especial palmas, plantas y las uñas. Bueno, entrando un poquito en los factores de riesgo, vamos a primero abordar los factores de riesgo que vamos a encontrar propios del huésped. Entonces, aquí básicamente vamos a encontrar unos genéticos, entonces algunos genes en especial, yo traje como el que más vi en la literatura, es el CDKN2A. Ese es un gen que básicamente lo que hace es que codifica dos proteínas que se llaman la P14 y la P16 y esas proteínas regulan la progresión del ciclo celular del melanocito. Entonces, digamos que las personas o en las familias que se ha encontrado este gen hay una propensión relativa pues más alta a desarrollar melanoma. Generalmente son personas de fototipos 1 y 2. Digamos que esta mutación se ha encontrado en aproximadamente 20% del melanoma familiar. Otro de los genes importantes que no está escrito en la pantalla es el gen BAP1, que es un gen de supresión, el cual se ha visto alterado en algunos tipos de melanomas familiares. En la parte ya fenotípica, en la relación entre los genes y el entorno, vamos a encontrar algunos factores. ¿Alguien levantó la mano? Dentro de los factores fenotípicos, entonces encontramos que la presencia de nevos melanocíticos, entendidos como neoplasias melanocíticas benignas, que en su mayor parte se desarrollan en la epidermis o la dermis, cuando se presentan en un número, digamos, de 11 a 25 nevos melanocíticos, se ha dicho que se incrementa el riesgo de melanoma en al menos 1.5 veces respecto a la población pues que no tenga ese número de nevos. Y cuando hay más de 25 se considera que puede llegar a tener 3 veces más de riesgo. Las otras lesiones que nos van a influir en el riesgo de desarrollo de melanoma son los nevos melanocíticos atípicos. ¿Qué pasa con estos a diferencia de los nevos melanocíticos, digamos, clásicos que vamos a ver? En estos son, digamos que las características morfológicas como que vamos a tener que resaltar son que son más asimétricos, los bordes van a ser irregulares y que van a tener mayor variación en su color. Ya más adelante igual vamos a hablar un poco de cómo describimos las lesiones, pero eso es un dato importante. Un nevus melanocítico tiene en general algunas características que
que se han descrito, y es que eh, puede, puede tener alguna de las 5 características que están señaladas en pantalla, y se ha dicho que si se tienen al menos 3 de estas 5, pues el riesgo para melanoma se podría considerar más alto en ese paciente. Entonces, un diámetro mayor a 5 milímetros, unos bordes que veamos pocos definidos, o la presencia de un borde irregular, un color variable, y que haya presencia simultánea, digamos, de pápulas o máculas. Digamos, las otras lesiones que podrían asociarse un poco más al riesgo de desarrollar melanoma son las cefélides o las conocidas pecas, que son básicamente máculas o manchas de pigmento uniforme, generalmente en áreas fotoexpuestas, o sea, cara, tronco superior y dorso de los brazos, y son pequeñas, suelen ser de 1 a 3 milímetros, y se caracterizan básicamente por una hiperpigmentación de la membrana basal sin aumento de la densidad de los melanocitos. Ya les voy a mostrar fotos. Y los léntigos solares son una hiperpigmentación de la capa basal de la epidermis, pero esta es principalmente resultado de una exposición solar crónica. Se ve más en los adultos mayores, y pues son máculas de café a negro, en especial, como ya les dije, lo que va a hacer en la cara, en la cabeza y en el pecho o el tórax, que es donde más va a haber exposición al sol. Entonces aquí vemos un neomelanocítico, vemos cómo se ve una mácula de color pardo, se ve simétrica, no se ve, digamos, un pigmento irregular, y vamos a tener un nuevo melanocito atípico, donde vemos que en este caso hay un poco más de variación en cuanto a la pigmentación. Vemos que pues la coloración en su mayoría es como parduzca, como un pardo un poco rojizo, pero vemos voy a tratar de señalarlo, no sé si lo ven en pantalla, no sé si ven mi señalador, pero se ve a mano, digamos, como a mano derecha de la lesión, un, una pigmentación más negruzca. Sin embargo, pues los bordes no se ven tan irregulares como vamos a ver en las lesiones tipo melanoma más adelante. No hay digamos, no hay áreas de regresión, o no hay presencia de otras características que nos indiquen malignidad. Están las pecas, que pues ya se las mencioné, y finalmente los léntigos solares, que como ya lo mencioné, van a ser más del adulto mayor. Siguiendo con los factores de riesgo del huésped, lo otro que tenemos que tener en cuenta es la raza. Como ya lo mencioné, los fototipos 1 y 2, en este caso lo que corresponde a lo que llaman las personas caucásicas, tienen hasta 10 veces más de riesgo que el resto de las personas, y se ha visto que en menores de 60 años que tengan neus atípicos, como ya se los mencioné, es aún más riesgos, aún más riesgo de melanoma. Condiciones preexistentes que se han relacionado con mayor probabilidad de tener melanoma: enfermedad de intestino irritable, la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Parkinson. Y pues es mayor en la enfermedad de Parkinson, hay mayor riesgo de melanoma, digamos, respecto a otros tipos de neoplasias, pero no mayor riesgo de cáncer no melanoma. Entonces, para recordar, es solo melanoma. Dentro de los factores ambientales vamos a tener la exposición a la radiación solar, la radiación UV. Se relaciona principalmente pues con el cáncer no melanoma. Sin embargo, pues los melanocitos también pueden sufrir alteración, no en tanta medida como los queratinocitos en el caso de los otros tipos de cáncer no melanoma que se explicaron en la charla previa. Y pues también se va a ver como un factor que podría incrementar pues el riesgo de desarrollarlo. Sin embargo, hay algunas características en cuanto a la exposición y el riesgo de desarrollar melanoma. Una es que cuando hablamos de exposición a la exposición crónica solar, en el caso del melanoma es más frecuente, o el riesgo se incrementa más si esa exposición ha sido en la infancia y de manera repetitiva, por ejemplo, quemaduras repetitivas. Eso incrementa más el riesgo a que si la exposición ya es en edad adulta. Eh,
Entonces, siempre indagar pues antecedentes de quemaduras solares, sobre todo como ya les comento en la infancia, y el tipo de melanoma que más se va a relacionar con una exposición crónica o un daño solar acumulativo es el melanoma tipo léntigo maligno. Recordar que dentro de las longitudes de onda, la UVB es la que más lesión causa a nivel celular, a nivel del DNA, y el riesgo de melanoma asociado a radiación se adquiere principalmente, pues como ya les decía, cuando uno es pequeño. Las cámaras de bronceado son otra, los pesticidas y la púa, que es básicamente, eh, digamos, es un manejo que se puede dar, por ejemplo, en psoriasis, que consiste básicamente en soraleno y un tratamiento con UVA, por eso se le dice púa. Dentro de la fisiopatología, bueno, tratando de ser un poco concisos, pero para que quede claro, hay básicamente tres maneras de abordar la fisiopatología. Aquella relacionada con un daño solar acumulativo o acumulado alto, una que se relaciona con un daño solar acumulado más bajo y una que no se va a relacionar pues con la exposición solar. Entonces, en la que tiene una relación más alta con el daño solar, encontramos los tipos léntigo maligno y los melanomas desmoplásicos. Vamos a ver que están más en las regiones fotoexpuestas y las mutaciones que más resaltan en la literatura van a ser la del gen NRAS, BRAF, y este BRAF, el BRAF no, que no sea B600E, y pues los otros que ya están en pantalla, y recordar que uno de los dentro de la terapéutica se va a usar el bemurafenib y el dabrafenib para bloquear la acción de este BRAF B600E, que ya más adelante se los voy a mostrar. En la fisiopatología del que se relaciona con el daño solar acumulado, pero digamos con más, pues más bajo, está el melanoma de extensión superficial, que vamos a encontrar principalmente en el tronco, en las zonas proximales de las extremidades, y aquí sí vamos a tener la mutación de BRAF B600E. Y ya tenemos los no relacionados con el daño solar, que son los melanomas que vienen a partir de nevus de Spitz, los melanoma acral en las mucosas por nevus congénitos o a partir de nevus azules. Están principalmente en tronco, en zonas proximales de las extremidades, y las mutaciones aquí pues ya van a cambiar un poco los genes, que va a ser el gen CKIP, CCND1 y SF3B1. Aquí un poquito la diferencia en cuanto a la distribución de las lesiones, si ha estado relacionado con el daño solar acumulado o pues que no tenga tanta relación con la exposición solar. Entonces vemos siempre recordar las áreas fotoexpuestas. Aquí vemos un poco más de la vía, entonces aquí es importante, vamos a ver que BRAF es uno de los intermediarios de esta vía, que es la vía de las MAP quinasas. Va a estar no solo relacionada con melanoma, también están otro tipo de procesos neoplásicos, de malignos, y básicamente es una vía que nos regula el crecimiento celular, la supervivencia celular, la migración celular. En este caso estaríamos hablando del queratinocito, del melanocito. Y vamos a ver que uno de sus intermediarios en esta vía es el BRAF, donde van a actuar estos fármacos que están en pantalla y pues va a bloquear. En esta imagen se ve un poquito más, entonces vemos que la vía de la MAP quinasa es una vía que va a tener influencia de mutaciones, o sea, las mutaciones que se generen en NRAS o en BRAF, que son las que más se ven en el melanoma, aproximadamente en un 80% van a estar con esta vía, y vamos a tener varios manejos terapéuticos que nos van, digamos, a bloquear diferentes puntos de esta vía. Digamos que aquí hay otra vía importante que es como más un recorderis. Realmente esto podría ser mucho más amplio, realmente para que recuerden que esta vía nos va a regular sobre todo la parte del crecimiento y la proliferación celular,
pero que también se relaciona con la vía PI3K y el AKT, que es otro regulador importante en cuanto a la supervivencia, el crecimiento y la apoptosis de las células. Y aquí vamos a encontrar que esta molécula que llaman PTEN es un inhibidor importante y se va a ver alterado en algunos de los procesos de formación de los melanomas. Entonces también es otra molécula que hay que tener en cuenta. Y esta vía pues también es importante. Bueno, ya dentro de la fisiopatología, la génesis del melanoma, hay diferentes, como ya les mencioné, los genes, pero se suele dividir en 8 vías que se ven principalmente alteradas, 8 vías que vamos a relacionar con diferentes tipos de melanoma y diferentes lesiones. Entonces, básicamente, en lo que tiene que ver con el melanoma asociado a daño solar acumulado, vamos a encontrar en la columna, en la segunda columna, lo que tiene que ver con melanoma de extensión superficial, SSM. Vamos a ver que la lesión maligna puede ser el NEUS y va a haber una progresión, digamos, de melanocitos, que sería lo que componen al NEUS, a un melanoma. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? A medida que se da la evolución digamos, de esta patología, vamos a encontrar que la lesión intermedia puede ser con una displasia de bajo grado, una displasia de alto grado, y vamos a tener hallazgos como un NEUS con una displasia de bajo grado, un NEUS con el gen VAPI inactivo, que ya les mencionaba, es un gen de supresión, es decir, si está inactivado se va a ver alterado todo el tema de la proliferación celular, se va a incrementar, y los NEUS penetrantes profundos o DPN. Posteriormente, en displasias de alto grado, ya cuando va progresando más, podemos encontrar un melanocito in situ, un melanocitoma, entendido como un tumor que demuestra progresión genética, digamos, más allá de las mutaciones únicas que puede tener un NEUS, pero que no son francamente malignas como el melanoma. Entonces, eso es muy importante. Digamos que es como un nuevo concepto que nos da una idea de que uno puede arrancar, digamos, la historia natural de la enfermedad a partir de un NEUS. Posteriormente van presentándose cambios genéticos que van alterando todo ese ciclo celular. Sin embargo, hay un punto en donde la célula sigue controlando pues, los defectos que causan estas mutaciones hasta que finalmente ya cuando llega una lesión tipo melanoma, pues ya todos estos mecanismos de regulación del ciclo celular se van a ver alterados. Entonces aquí vamos a encontrar el melanocitoma con el VAP inactivado y el melanocitoma epitelio pigmentado. Ya cuando pasa a una neoplasia maligna, pues encontramos el melanoma de extensión superficial y como ya les mencioné, este es el que se relaciona más con exposición solar en menor medida, ¿sí? Con daño solar acumulado bajo. Y es aquí nuevamente el gen involucrado que siempre mencionan como principal, es el gen BRAF PB600E. En la segunda tenemos el léntigo maligno, que es el que ya se relaciona con mayor daño solar acumulado, y vamos a encontrar pues, que las lesiones intermedias son la proliferación melanocítica atípica intradérmica, el léntigo maligno in situ y pues ya finalmente el léntigo maligno que ya es invasivo. Y en la tercera vía mencionan el melanoma desmoplásico, digamos que este es menos frecuente y desmoplásico tiene que ver más con sus características histopatológicas, pero también lo traigo en pantalla porque pues hace parte de esta manera de entender la fisiopatología a partir de las vías moleculares. Y ya en los no asociados al daño solar acumulado tenemos el melanoma Spitz acral, el de las mucosas, el neus congénito y el neus azul. Aquí para resaltar nuevamente como la progresión de la lesión benigna a la neoplasia maligna y las mutaciones con las que se relacionan. Entonces, ya entrando a hablar un poco de los tipos de melanomas primarios, traje aquí un poco de las generalidades de cada uno y las imágenes para que pues podamos ir aproximándonos un poco visualmente a qué tipos de lesiones nos deberían preocupar y cómo se presentan clínicamente. Entonces, en el léntigo maligno vamos a encontrar que es uno de los subtipos clínicos de melanoma. Está aproximadamente
presente hacia la séptima década de la vida, hace parte del 10 a 15% de los melanomas cutáneos, se relaciona, como ya les había explicado, con un daño solar acumulado alto, por lo que vamos a encontrarlo más en las zonas fotoexpuestas y se caracteriza inicialmente por una mácula de crecimiento lento, que es asimétrica, que puede variar en su pigmentación de pardo a negruzco, de bordes irregulares o indentados, con variaciones pues de la coloración que ya vamos a ver, y generalmente son in situ, aproximadamente 5% pueden progresar a su forma invasiva. Entonces aquí vemos en esta imagen, en la izquierda, vemos una mácula eh, de color pardo claro, también en las regiones de pardo oscuro, incluso en negruzcas. Vemos la simetría de sus bordes, tal vez si pongo esto acá, aquí ya lo ven, la simetría de sus bordes, y vamos a ver que también son difusos, aquí un poco y aquí un área como de regresión, o sea, que aquí ya no es tan claro como todo este pigmento de diferentes tonalidades. Vemos que es una lesión asimétrica a nivel del lóbulo de la oreja. Aquí en esta otra lesión del léntigo maligno, vamos a ver que está en otra zona fotoexpuesta y vamos a ver que son, aquí podemos ver múltiples máculas, aquí unas, aquí otras, que incluso pues tienen en algunas zonas algunas pápulas, como vemos acá, tal vez acá vemos otra, y básicamente son de color lo mismo, un pardo que puede ser de claro, oscuro, incluso regiones más negruzcas. Los bordes son muy regulares e incluso cortados. Entonces eso es algo que siempre debemos ver. Entonces eso es algo que vamos a abordar en la siguiente sesión más puntualmente en el diagnóstico, todos los criterios que uno debe ver en las lesiones, pero esta es como la primera explicación de los subtipos y ya más adelante lo abordaremos desde el punto de vista diagnóstico para que todos tengan más claridad en la segunda sesión, que es donde también vamos a hacer un Kahoot para que pues todos puedan participar. En esta imagen nuevamente un léntigo maligno, entonces aquí ya vemos más bien es una mácula de color pardo claro oscuro, tiene algunas regiones más negruzcas y aquí pues importante ver que hay una simetría de los bordes, son irregulares y importante pues ver aquí las variaciones de color que podemos encontrar, que a veces no son tan marcadas como en los otros y pues pese a que los bordes son irregulares, no siempre es tan notorio como en cambio en estas, ¿no? Pero igual pues son irregulares. Aquí podemos ver que algunas partes de los bordes no son tan claras, pueden haber áreas más difusas acá, entonces siempre tenerlo en cuenta. Bueno, a la dermatoscopia vamos a ver que característicamente hay unas aperturas foliculares rodeadas de pigmento o de pigmento que da como una forma anular, como se señala en la flecha. Entonces vemos que es la apertura folicular con el anillo de pigmento y dentro tenemos otro, digamos como una figura que finalmente nos da este círculo en círculo. Entonces vemos cómo se ve un círculo de pigmento anular con otro en interno y pues la apertura folicular. Esto es, digamos que uno de los hallazgos que uno puede tener en la dermatoscopia. Las estructuras romboidales que ya vamos a ver un poquito más claras en esta imagen, que podría ser como esta. Y nuevamente pues vemos pigmento irregular y vemos, acá no se ven tan claras las aperturas foliculares, voy a mostrar otra foto donde de pronto se ven más claras, incluso acá se ve cómo se ve alrededor de esas aperturas foliculares el pigmento que lo rodea. Y pues en esta zona que estoy mostrando en pantalla, no sé si alcanzan a ver, no sé si se puede hacer zoom. Bueno, aquí donde estoy mostrando esto se llama áreas rojo lechosas, entonces vemos como toda como esa coloración roja, también con zonas más blancuzcas, entonces eso también se puede encontrar. Tenemos posteriormente el melanoma de extensión superficial. Estos son el 70% de los melanomas cutáneos, no se asocian, digamos, a un alto daño solar acumulado, sino más bien bajo. Es más frecuente en personas un poco más jóvenes que el previo
Principalmente en espalda en hombres, en espalda y pierna de mujeres. Tiene dos fases de crecimiento, un crecimiento radial lento y posteriormente el crecimiento vertical rápido, que es en el que ya vamos a ver que incluso la lesión incrementa su volumen. Y en la fase de crecimiento radial puede ser más bien una mácula, marrón a negro, de bordes irregulares y una variación de color. Y ya en el crecimiento vertical ya va a ser una lesión tipo pápula o nódulo. Y el 60% presentan regresión parcial de la lesión. Entonces aquí vemos un ejemplo de un Aquí vemos un ejemplo de un melanoma de extensión superficial. Entonces vemos básicamente la irregularidad de sus bordes, de su coloración. Vemos que la coloración va nuevamente como de un pardo, un poco rojizo, a zonas más negruzcas y tiene incluso acá en la imagen abajo tiene una pápula eritematosa, erosionada, digamos que nos da la idea de una lesión en conjunto muy asimétrica, con características muy variables, zonas de regresión como estas zonas aquí como más blancas, y esto sí tiene pues muchas más características de malignidad a la hora pues ya de uno visualizarlo. Entonces nuevamente siempre fíjense en la simetría de la lesión, vemos que no es simétrica, veamos siempre la coloración, aquí hay muchos cambios en la coloración. Los bordes nuevamente no son tan claros, son muy regulares, aquí un poco difusos. Entonces siempre recordar eso y pues aquí la presencia de esta pápula erosionada. Aquí vemos otro ejemplo de un melanoma de extensión superficial. Entonces nuevamente siempre mirar que aquí los bordes, está la traje especialmente para ver los bordes muy difusos. Hay cambios en la coloración nuevamente, entonces diferentes tonos de pardo y pues nuevamente algunas zonas de regresión. Esta es otra para ver nuevamente como la importancia de notar la simetría, los cambios de coloración y los bordes difusos. En la dermatoscopia del melanoma de extensión superficial vamos a ver redes de pigmento atípicas, bordes irregulares, múltiples colores y un velo blanco azulado. Aquí se ve un poquito, en otra imagen ya más adelante lo van a ver mejor. Entonces aquí las redes de pigmento atípicas se ven un poco acá. Los bordes pues sí son bien irregulares y en esta ya vemos un poco más lo que es el velo blanco azulado, que es todo esto de acá que se ve un poco más como un poco grisáceo, por eso se llama blanco azulado y se ve aquí como una capita muy clara y se ven unos glóbulos de pigmento. Finalmente, pues el melanoma lentiginoso acral, que como les expliqué, hace parte del más frecuente aquí en Colombia, principalmente en palmas, plantas y el aparato unguial. Es el 2 al 5% de los melanomas. Sin embargo, pues nuevamente eso acá es más frecuente, entonces siempre el melanoma no va a verse solo en la cara o solo en el cuello, sino que hay que revisar aquellas lesiones que veamos en las uñas y saber, digamos, identificar características que nos puedan indicar de algo sospechoso de malignidad. Entonces, inicialmente puede ser una mácula de bordes irregulares, de color marrón o incluso negruzca. Es más frecuente en la séptima década de la vida. Y aquí vemos una legión a nivel plantar. Entonces, vemos bien una mácula de bordes difusos, irregulares, con asimetría, con coloración variable. Entonces, vemos que en las regiones de un pardo más oscuro, pero aquí es más negruzca. Aquí miren aquí súper difuso está este borde, pero igual sigue siendo parte de la lesión. En este caso, pues es una imagen que traje porque era una lesión tipo melanoma acral, que fue tratada, manejada como una verruga viral y pues el resultado, pues vamos a ver que evidentemente no es el mejor. Entonces está la importancia de siempre revisar bien las características de la lesión, revisar palmas, plantas y pues la idea es que no lleguen a pasar estas cosas. A la dermatoscopia vemos un patrón paralelo de crestas, aquí se ven más oscuras. Vemos una pigmentación difusa, irregular, unos glóbulos de patrón irregular y áreas sin estructura. Ya les voy a mostrar más adelante. Aquí se ve un poquito más la irregularidad en la coloración.
Y aquí en esta se ven los asteriscos, las llamadas áreas sin estructura. En el círculo blanco vamos a ver un patrón paralelo de crestas. Eh, Perdón, el patrón paralelo de crestas está acá. Aquí lo vemos, las crestas. Y aquí dentro del círculo vamos a ver glóbulos de patrón irregular. Entonces aquí se ve un poquito más los glóbulos de pigmento irregulares. Y finalmente, pues el melanoma subungueal, que es el que pues podemos ver en cualquier consulta al médico general le puede llegar esto, y principalmente es una melanoniquia longitudinal, que tiene algunas características que nos pueden hablar más de malignidad, que sea mayor de 3 milímetros, que haya variación en el color, que sea compromiso único, o sea, que digamos que solo lo presente en una uña, no que lo presente en ambas manos. Y el signo de Hutchinson, que es básicamente este compromiso periungueal que vemos aquí en pantalla. Aquí se ve más claro en el acercamiento. Entonces es muy importante, miren que acá sí mide más de 3 milímetros, hay una variación muy notoria en el color, el compromiso periungueal es característico de, pues nos da, es muy sugestivo de malignidad. Y tenemos el melanoma nodular, que es el 15 al 30%. Este es de la sexta década de la vida, en cualquier zona. Sin embargo, pues se ha visto un poco más en tronco, en cabeza y cuello, es más de hombres que de mujeres. Inicialmente puede presentarse como un nódulo azul negruzco o incluso ya un nódulo más rosa-rojo, y surge de nuevo con su crecimiento vertical. No hay como esa fase de crecimiento horizontal que se había mencionado previamente. Entonces aquí vemos un ejemplo. Entonces vemos claramente es una pápula con bordes muy irregulares, difusos, alteración en el pigmento, vemos cómo varía la coloración, hay un poco de bordes eritematosos. En la dermatoscopia pues se ve esa red de pigmento atípica, azulada, eh, que ya les había mencionado, y se ve el velo, un poco de velo blanco azulado. Aquí ya se ve en pantalla como todo esto. En esta se ve un poquito más el patrón nodular, mucho más claro. Nuevamente ver que la pigmentación es mucho más variable, no es homogéneo. Y aquí vemos uno ya un poco ulcerado en el ala nasal izquierda, importante. Y finalmente el melanoma melanótico puede ser cualquier variante, y suelen ser confundidos pues con otros tumores precisamente por su característica clínica. Suele ser difícil diagnosticarlos y por eso se necesitan algunas características dermatoscópicas puntuales para llegar a pensar en pues malignidad. Entonces se pueden ver así. Entonces vemos como una pápula roja, rosadita, más bien como rosada. Los bordes no son muy claros y por eso la dermatoscopia en este caso va a ser más útil. Entonces vamos a ver acá como unos glóbulos de pigmento, como se ven acá, donde estoy señalando, unos vasos irregulares. Acá por ejemplo hay unos vasos irregulares, un poco acá, y los vasos punteados muy característicos de este tipo de lesiones que nos hagan pensar en malignidad y más que todo en melanoma en este caso. Importante tenerlo en cuenta. Y pues esta sería la primera parte. La idea era como introducirlos un poco en la fisiopatología, en el tema de las imágenes, en los tipos de melanoma más frecuentes, un poco en su epidemiología. Y la próxima sesión lo ideal es abordar un poco más el diagnóstico, enfocado a tanto como a la atención primaria que se debe tener y ya algunos aspectos más propios que correspondan a dermato. Y ya en el manejo vamos a hablar un poco más de los bordes, de los márgenes de resección y digamos lo que vamos a tener en cuenta cuando se trata estos pacientes en cirugía plástica. Entonces eso sería todo por hoy. No sé si hay algún tipo de pregunta. Les agradezco mucho pues la asistencia y espero que les haya gustado. ¿Hay una pregunta?
Me escuchan ahí. Sí, es más sugestivo de benignidad porque realmente en el melanoma se produce todo un daño de los anexos, entonces no vas a encontrar realmente la presencia eh, de pelos en este tipo de lesiones. No es tan frecuente, esto es más frecuente en nevos de la unión. Entonces, por eso si tú ves la presencia de los mismos, pues si no es realmente tú ya casi que piensas en algo mucho más benigno. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Nos veremos entonces en 8 días para terminar la sesión y para hacer un Kahoot en el que nos va a ayudar nuestros compañeros de el grupo de interés en dermatología de la Universidad Nacional. Muchas gracias para todos y que tengan una feliz noche. Chao, gracias.